Me gusta mucho, me gusta mucho el concepto de la Ley General de Víctimas mexicano de hecho victimizante, em, del artículo 6, fracción décima. Actos u omisiones que dañen, menoscaben o pongan en peligro los bienes jurídicos, derechos de una persona convirtiéndola en víctima. No tiene por qué hacer una diferencia entre mujer y varón. Una persona convirtiéndola en víctima. No tiene por qué decir víctimas femeninas o de género. Así son las leyes. Y así son las leyes justas. Y así es la ética. Cuando empiezo a diferenciar, ya no estoy produciendo leyes, sino que estoy produciendo ideologías. Estos hechos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forme parte. Primera idea. Y me gusta mucho la clasificación de enfoque diferencial en relación con la víctima que hace la Ley General de Desaparición Forzada, porque nos obliga en la investigación de personas desaparecidas diferenciar, diferenciar la investigación, diferenciar el enfoque, diferenciar la perspectiva de niñas, niños, adolescentes en primer lugar, de cualquier persona en segundo lugar, de las personas nacidas de una víctima desaparecida en tercer lugar, aquellos que son retenidos ocultos cuando como niños nacen de una persona desaparecida en cautiverio. La víctima de desaparición que muere distinta a la víctima que aparece. Las víctimas mujeres embarazadas. Las personas con discapacidad dentro de todas las variables de las discapacidades. La persona mayor de edad, la persona que se dedica a la seguridad, como los oficiales de policía que tienen un riesgo especial, las personas migrantes, que de hecho la ley de migración mexicana es muy bonita respecto a la atención del migrante, los afrodescendientes, los pueblos o comunidades indígenas, y dentro de los pueblos o comunidades indígenas, los distintos pueblos en los distintos estados y los distintos indígenas en los distintos estados. Posiblemente no lo mismo un indígena en la Ciudad de México que en Chiapas. ¿Por qué? Porque culturalmente hay un montón de atractivos y de conflictos. Pero además, el enfoque diferencial por orientación sexual, el enfoque diferencial porque se trata de personas, hombres o mujeres defensores de derechos humanos. Y finalmente, la ley de desaparición forzada habla de los periodistas que tenemos nosotros en México, sin importar si es hombre o mujer, un tema de agresión, de victimalidad contra policías. Es muy interesante entender estas diferencias porque lógicamente estas diferencias marcan también la diferencia del análisis de contexto, va a analizar el tipo de investigación, va a permitir la victimología, va a permitir posiblemente el encuentro del hallazgo, es decir, cuando nosotros hacemos diferencias, las hacemos para ser más eficaces. Pero si nosotros no queremos hacer diferencias porque resulta que habrían diferencias, porque estamos pensando equivocadamente en igualdad entre hombre y mujer, cuando la mujer nos supera, entonces podemos estar cometiendo muchos errores también en la investigación por un equivocado concepto de perspectiva de género desde una ideología de género. Muchas